Bueno, vamos a dar comienzo. Representamos la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino. Esta es la Facultad de Economía y Administración del Centro Universitario Concepción. En la cátedra de Matemática 2, para las carreras Contador Público Nacional, Licenciatura en Administración de Empresas, y el tema que vamos a desarrollar hoy se llama sucesiones numéricas. Vamos a empezar con el primer concepto, que es la de sucesión numérica. Nos podemos preguntar qué es una sucesión numérica, y cuando nos hacemos esa pregunta vamos a llegar a la conclusión de que una sucesión es simplemente una función, pero esa función tiene una particularidad con respecto a las demás funciones que estamos acostumbrados a trabajar. Esta función es una función que tiene como dominio al conjunto de los números naturales y como codominio o rango al conjunto de los números reales. Es así entonces que vamos a ver un tipo de función que se conoce como función discreta, y esa función discreta nos permite estudiar ciertas características con algunas aplicaciones a la economía. Bueno, entonces, este tipo de función que les decía que tiene como dominio el conjunto de los números naturales, significa que a n solamente le vamos a asignar valores naturales. Observemos lo que dice la función. Es f un conjunto formado por el par ordenado xy, tales que y es igual a sub n. A sub n funciona como un elemento genérico y n perteneciente a los naturales. Ahí estamos diciendo de que los valores que le vamos a asignar a esta función solamente pertenece al conjunto de los números naturales, por lo tanto iríamos desde 1 en adelante. No me salí. Quiere decir entonces la manera en la que vamos a denotar una función, la he marcado allí con el color amarillo. Normalmente siempre que ponemos a una función, a una sucesión, la vamos a denotar entre llave, señalando de que, me voy a salir, que a sub n es simplemente una sucesión. Y después vamos a ir dándole valores a n. Fíjense que los subíndices de esta a, que es el término genérico de esa sucesión, tenemos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n, que son los términos de la sucesión. ¿Sí? Por supuesto que no podemos, como es una sucesión numérica infinita, no podemos señalar a todos los elementos. Bueno, yo acá tengo ejemplos. A ver, me pasé. Veamos algunos ejemplos de sucesiones. Puse 3 ejemplos. En el primero, a sub n es igual a la sucesión simplemente n. Me dice que el término enésimo es igual a n. Y bueno, entonces vamos a aprovechar y vamos a encontrar cuáles son los 4 primeros términos de esa sucesión. Entonces, para encontrar los 4 primeros términos de esa sucesión, significa que vamos a tener que regirnos bajo las condiciones que impone el término general. Bueno, yo voy a agregar acá los 4 primeros términos. Bueno, fíjense que el término general es simplemente n. Como n pertenece a los números naturales, simplemente el término general va a estar dado por el primer número natural, que es 1, el segundo número natural, que es 2, el tercer número natural, que es 3, y el cuarto número natural, que es 4. Y lo voy a colocar acá.
ya tenemos los 4 primeros términos de esa sucesión. Veamos, en el ítem del lado me pide encontrar el décimo término. Quiere decir que está en el número, en el orden o en el lugar número 10. Entonces ahí vamos a tener que, como vemos que los 4 primeros términos van desde 1 hasta 4, el número 10 sería justamente, bueno, voy a aprovechar, voy a copiar. Sería justamente 10. Entonces yo le voy a poner acá simplemente 10. Y lo vamos a trasladar para acá. Entonces el décimo término es 10. Vamos a hacer lo mismo con la segunda serie, o el ejemplo B. Fíjense que la segunda serie es 1 sobre n más 1. Recuerden que n pertenece al conjunto de los números naturales. Debo empezar a darle valores desde 1 en adelante. Entonces, el primer término estaría formado por 1 sobre 1 más 1. El segundo término estaría formado por 1 sobre 1 más el siguiente número natural, que sería 2. El tercer término estaría formado por 1 sobre el siguiente término, que sería 1 más 3. Y el cuarto término estaría formado por 1 sobre 1 más 4. Ahí tengo los 4 primeros términos de esa serie. Por supuesto que podría desarrollarlo, yo lo voy a hacer más pequeño para que entre acá en el cuadrito. Podría resolver esto, pero bueno, no lo vamos a resolver. Bueno, si lo resolvemos me quedaría mucho más pequeño. A ver, debajo me quedaría 1 más 1, que eso sería 2. En el otro 1 más 2, que es 3. 1 más 3, que es 4, y 1 más 4, que es 5. Es decir, me quedaría un medio, un tercio, un cuarto y un quinto. Entonces, vamos a aprovechar para que no tenga tanto espacio. Entonces, en el denominador me quedaría un medio, un tercio, un cuarto y un quinto. Bien, ya tengo entonces los 4 primeros términos de esa sucesión. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál sería el décimo término? Bueno, el décimo término, observo que si tengo el décimo término, sería el siguiente de 10, por lo tanto, obtendría un onceavo. Quiere decir entonces que sacando un poquito esto, un onceavo, que el numerador es 1, se mantiene 1 siempre esa fracción, y debajo siempre es una unidad mayor que el término que quiero determinar, en este caso 10, por lo tanto sería un onceavo. Y ese es el término que vamos a determinar acá. Bien. Ahora veamos el tercer ejemplo. El tercer ejemplo es n-1 sobre n. Bueno, entonces acá sería al revés. Si comenzamos desde n igual a 1, tendría 1 menos 1 sobre 1.
1 menos 2, sería 2 menos 1 sobre 2. A ver, creo que hay alguien para saltar. Sí. Bien. Estamos acá. Sobre 2. Y acá sería 3 menos 1 sobre 3. Y 4 menos 1 sobre 4. Ahí tengo los 4 primeros términos de esa serie, de esa sucesión, perdón. Porque esta sucesión al numerador le tengo que restar 1 y al denominador sigue siendo el valor que le asignamos. Por lo tanto, la sucesión quedaría, el primer término estaría formado por 1 menos 1 es 0. Me quedaría 0. 2 menos 1 me quedaría simplemente 1. 3 menos 1 me quedaría simplemente 2. Y 4 menos 1, 3. Esta sucesión, o los 4 primeros términos de esta sucesión me queda de esta manera. 0, 1, 2, 3. Quiere decir que el numerador siempre es una unidad mayor y el denominador coincide con el valor que le asignamos a la sucesión. Entonces, vamos a calcular el término, el décimo término. El décimo término sería entonces arriba tendríamos, si le estamos calculando el décimo término, vamos a obtener una fracción, en donde arriba va a ser una unidad mayor que el valor del denominador, que el valor del denominador coincide con el número de términos. Entonces, abajo es 10 y arriba sería 9. Por lo tanto, el décimo término sería, en este caso, 9 décimos. Y así hemos completado esta tablita en donde pusimos los 4 primeros términos y el décimo término. ¿Sí? Y acá tenemos la sucesión y en la segunda columna tenemos los términos genéricos o enésimo término que es una ley de formación de los términos de esa sucesión infinita. Bien. ¿Qué pasa con la gráfica de esta sucesión? Bueno, acá voy a marcar una diferencia. Podemos graficar una sucesión ya sea solamente en la recta o también podemos graficarla como una función cualquiera en un sistema de ejes cartesianos. En el video que yo les voy a compartir a continuación, voy a graficarla en un sistema de ejes cartesianos. Y acá solamente la voy a graficar a una sucesión a manera de que se comprenda cuál es la idea esto de las sucesiones, qué pasa a medida de que los términos se van haciendo cada vez más grandes, o el número de términos se hace cada vez más grande, no así significa que los valores sean más grandes de la sucesión. Eso va a depender del tipo de sucesión de estudio. Por ejemplo, tenemos la sucesión A sub n del ejemplo anterior, en el cual A sub n era igual a n, quiere decir que cuando n es igual a 1 obtenemos, o para el primer término obtenemos 1, para el segundo término obtenemos 2, para el tercer término obtenemos 3, para el cuarto término 4 y para el quinto término 5. Y así nos vamos haciendo cada vez más grande. Por supuesto que esta es la sucesión, yo la voy a agregar acá, que es esta sucesión con este término n, y le voy a poner los términos que tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, punto suspensivo, el término general, n, y por supuesto puntos suspensivos posteriores, que esta sucesión es infinita. Estamos hablando. Van a ver,
de que esta sucesión, a medida de que n se va haciendo cada vez más grande, esto se va hacia el infinito. ¿Sí? Los valores crecen indefinidamente, entonces eso va hacia el infinito. Veamos la otra sucesión. La sucesión que yo tengo acá, que es la del ejemplo anterior, se las voy a colocar acá. Que es 1, la sucesión era 1 en el numerador y debajo era n más 1. Por lo tanto, sería un medio, es un tercio, es como que el denominador, como acá dice un medio, puse un tercio. Es como que el denominador cada vez se va haciendo más grande, pero el numerador siempre es 1. Entonces, lo que crece ahí es el denominador. Y si analizamos el crecimiento del denominador con respecto a sus valores, eso significa de que la fracción cada vez va a ser más pequeña. O por lo menos el numerador va a estar dividido cada vez por un número más grande. ¿Y eso qué va a significar? De hecho, va a tener un significado bastante interesante, porque esa fracción en sí, su valor decimal, va a ser un valor cada vez más cercano a 0. Si ese valor, a medida que n va creciendo cada vez más, tiende a 0, lo vamos a relacionar con lo que nosotros vamos a llamar más adelante, por lo menos en esta clase, como convergencia de una sucesión, el cual tiene un significado importante para el propósito de estudio dentro de las sucesiones. Bueno, entonces la sucesión sería la misma que teníamos en el ejemplo anterior, yo se las puse ahí. Entonces fíjense que a medida de que vamos tendiendo, le vamos dando valores desde 1, 2, 3, 4, 5, la sucesión no crece de manera indefinida como la anterior, sino que va tendiendo un número. ¿A qué número va tendiendo? Al número 0. Entonces ahí estamos ante la presencia, les adelanto un poquito, de una sucesión convergente. Vamos ahora a definir lo que es una sucesión convergente. Una sucesión convergente se dice que es justamente convergente, valga la redundancia, si solo si existe el límite para n tendiendo a infinito de la sucesión a sub n. Es decir, cuando el límite existe y además es único, siempre y cuando el número de elementos tiende a infinito. Por ejemplo, la función que puse recién, que era la sucesión n, es divergente puesto que el límite a medida que n tiende a infinito es igual a 0. Simplemente reemplazamos a n por infinito y obtenemos infinito. Ahí estamos ante la presencia de una sucesión divergente. ¿Sí? Divergente. Creo que tengo al revés los ejemplos, sí, así parece. Me voy a mover un poquito. Acá está. Bueno, entonces hablamos de una sucesión divergente cuando el límite para n tendiendo a infinito me da como resultado infinito. Y si me da un valor finito, es convergente. Fíjense que acá tenemos la sucesión 1 sobre n más 1, es convergente puesto que si calculamos el límite para n tendiendo a infinito de 1 sobre n, recuerden que si reemplazamos a n por infinito me va a quedar 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito no es una indeterminación, es tan solo una expresión que me da 0 y decimos entonces de que la sucesión converge a 0, es decir, tiende a 0. Ahí entonces hemos definido lo que es una sucesión convergente y una sucesión divergente. Y dimos un ejemplo de cada una.
Veamos otro ejemplo más de sucesión divergente. Acá también, si leemos la definición, se dice que una sucesión es divergente si solo si no existe el límite, o básicamente lo mismo que decir que n tiende a infinito. Perdón, que el límite tiende a infinito, no que n tiende a infinito, sino que el límite. Y acá pusimos otra. Es también convergente y decimos que converge a 1, puesto que el límite para n menos 1 sobre n es igual, bueno, entre puntos suspensivos está para resolver. Yo voy a aprovechar, la voy a resolver acá. Vamos a recordar algo. Cuando estudiamos límite, en límite vimos límites infinitos. En realidad, ahora que nosotros estamos trabajando con límites y para este tipo de sucesiones, siempre vamos a trabajar con límites que tiendan a infinito. Entonces, a manera de que recuerden, decíamos de que una función tenía 3 posibilidades de resultados cada vez que trabajábamos con límites. Si el grado del numerador era igual al grado del denominador, decíamos de que el límite era igual al cociente de los coeficientes principales. Y si el grado del numerador era mayor que el grado del denominador, decíamos que el límite era igual a infinito, es decir, que no existía. Y si el grado del denominador era numerador era menor que el grado del denominador, decíamos que el límite era 0, siempre y cuando para n tenga un límite. Bueno, acá vemos que el grado del numerador es igual al grado del denominador, porque el numerador es n menos 1 y el denominador es n. Por lo tanto, el límite sería 1, el de los coeficientes principales sería 1. Por lo tanto, la serie esta converge y converge a 1. Y no hay acá una indeterminación bastante sencilla, así que los límites para n tendiendo a infinito no son complicados, porque la idea justamente es estudiar la convergencia de una serie, y hay solamente 2 tipos de casos, cuando son convergentes o cuando son divergentes. Hay una sucesión oscilante, se llama, pero en este caso no estamos viendo ese tipo de sucesiones. Bueno, ahora vamos a ver el crecimiento de una sucesión. ¿Qué pasa cuando la sucesión crece? ¿Qué pasa cuando la sucesión decrece? Bueno, si todos los términos de la sucesión crecen, decimos de que tenemos una sucesión creciente. Y si todos los términos de la sucesión decrecen, decimos de que la sucesión es decreciente. Normalmente se dice monótona. Monótona creciente, monótona decreciente. ¿Por qué? Porque crece en todo su dominio o decrece en todo su dominio. Básicamente decimos de que si a sub n es menor que a sub n más 1, significa que el término genérico es menor que el término siguiente para todos los n pertenecientes a los naturales, entonces la sucesión es creciente. O dicha de otra manera, que a sub n más 1 sobre a sub n es mayor o igual que 1. Esta parte es muy importante porque en el video que les voy a compartir utilizo ese cociente para analizar el crecimiento de una sucesión, cuando hacemos el análisis completo. Y decimos de que es decreciente cuando es al revés. Cuando a sub n es mayor que a sub n más 1 para todo n, en donde a sub n más 1 sobre a sub n, recuerden que a sub n más 1 es el término posterior al término enésimo, y si esto es menor o igual que 1 para todos los n pertenecientes a los naturales, decimos de que la sucesión es monótona decreciente. Acá puse 3 ejemplos. Por ejemplo, 1 sobre n. Si desarrollamos los términos, vamos a observar que tenemos 1, un medio, un tercio, un cuarto. Observo que a medida que vamos observando los términos y va creciendo el número de términos, el numerador está dividido cada vez por un número cada vez mayor. Entonces significa que la fracción va a ser, ese 1 va a estar primero dividido por 2, después dividido por 3, después dividido por 4. Quiere decir que cada vez esa fracción se va a hacer más pequeña, o por lo menos va a ir tendiendo a 0. Quiere decir entonces que es monótona decreciente. Monótona porque va decreciendo en todo su dominio. O por ejemplo 2n, en donde tengo 2, 4, 6, 8, 10. A medida que n tiende a infinito, los términos de esa serie son crecientes. Ahí tenemos una monótona creciente. Y luego tengo menos 1 a la n. Bueno, si n es igual a 1, el primer término es menos 1. Si n es igual a 2, el segundo término es 1. Si n es igual a 3, es menos 1. Si n es igual a 4, menos 1. Observemos cómo va
de menos 1 a 1, de 1 a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a menos 1. Esa no es monótona ni creciente ni decreciente. Esa sucesión es oscilante. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es una sucesión acotada superiormente e inferiormente. Bueno, esto de acotada significa que posee una cota superior y una cota inferior. ¿Cuándo decimos que una sucesión tiene una cota superior? Bueno, cuando los términos de una serie van creciendo, a veces no crecen de manera indefinida, sino que llegan a un valor máximo, el cual sucede en algunos casos en que los términos de esa sucesión llegan a coincidir, pero jamás lo superan. O términos que llegan a un determinado valor que tienden tanto como se quieren, pero nunca llegan a ese valor. Entonces se dice que ese valor se llama cota superior. De la misma manera, si la sucesión va decreciendo hasta un determinado valor, el cual puede o no pertenecer a los términos de esa sucesión, se dice que es una cota inferior. Y cuando la sucesión tiene una cota inferior y una cota superior, se dice que la sucesión está acotada. Eso es lo que establece justamente la definición de cota superior y de cota inferior y de sucesión acotada. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que les di al principio de n, decimos de que 1, 2, 3, 4. Observo de que esta sucesión crece a medida que n tiende a infinito. Por lo tanto, la sucesión no está acotada superiormente, porque cada vez crece más. No hay una cota superior. Pero sí está acotada inferiormente, porque el término menor en este caso sería 0. Por lo tanto, 0 sería una cota inferior. Sin embargo, también podemos decir de que 1 es una cota inferior. Entonces, no tan solo tiene una única cota, sino que tiene varias cotas. Nada más que la máxima cota inferior, que nosotros la conocemos como ínfimo, sería justamente el 1. Veamos otro ejemplo. A sub n igual a 1 si n es par y 2 si n es impar. Esta sucesión que estoy compartiéndoles acá, también la desarrollo en la pizarra, ya en un video que les voy a compartir, en donde se pide determinar el término general, estudiar la convergencia, el crecimiento. Justamente le calculamos el límite para estudiar la convergencia de esa serie, van a ver que los términos de esa sucesión es 2, 1, 2, 1, 2, 1. Por lo tanto, esta serie, esta sucesión, no es ni creciente ni decreciente. Bueno, y a manera de hacer unos comentarios finales, voy a tener en cuenta estos 5 ítems. Primero, cualquier número mayor que b es también una cota superior de la sucesión, por lo que b es la mínima cota superior que al mismo se conoce como mínima cota superior, conocido como supremo. ¿Qué les quiero decir? Que si los valores, por ejemplo, de una sucesión llegan a 4 y no superan a 4, significa que 5, 6, 7 son cotas superiores, pero normalmente siempre se coloca el supremo, que viene a ser en este caso 4. 4 sería la cota superior de esa sucesión. Ahora, si lo miramos desde la otra forma, desde la cota inferior, supongamos que la sucesión decrece, pero su mínimo valor es 1. Sin embargo, 0 también es una cota inferior, a pesar de que no pertenezca a los términos de esa sucesión. Nada más que 1 representa la máxima cota inferior, el cual nosotros lo conocemos como ínfimo, y no tiene tan solo una única cota inferior, sino que en este caso tendría a 0 y a 1 como cotas inferiores. Y colocamos como cota inferior simplemente a 1. Pero colocar a 0 como cota inferior no está mal, pero siempre colocamos la cota más cercana. Bueno, decimos que no siempre las cotas superiores o inferiores pertenecen a la sucesión, que es lo que les decía justamente, que a veces los términos de la sucesión no están incluidas las cotas superiores o inferiores. El cuarto comentario es que toda sucesión creciente está acotada inferiormente, siendo el primer término de la sucesión la máxima cota inferior, que es el ínfimo. Y luego otro comentario más, el último, es que toda sucesión decreciente
está acotada superiormente, siendo el primer término de la sucesión la mínima cota superior. Bueno, y con esto terminamos la parte teórica de la clase de hoy como introducción a las sucesiones numéricas. Vamos a detener la grabación.